Y nosotros vamos a leer y estudiar aquí en nuestro estudio Controversias que destruye la iglesia, y estamos mirando esta iglesia cada domingo por la mañana y viendo las cosas que están pasando en esta iglesia y dejar que el Señor nos ayude y podemos aplicarla. 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer de versículo 12 a versículo 19, que va a ser la porción de esta mañana, y después vamos a orar otra vez solamente para entregar estos versículos y este tiempo al Señor. Dice en versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Señor, bendice este tiempo. Ayúdanos a prepararnos para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hermanos, ojalá que están disfrutando de este capítulo, 1 Corintios capítulo 15, y estamos ya por unos años, no me acuerdo la primera vez que nosotros empezamos este estudio de 1 Corintios, pero hemos visto tantas diferentes temas en esta iglesia, por eso lo llamamos controversias que destruye la iglesia, porque hay tanto que está pasando. Vemos que la iglesia de Corinto no fue una iglesia buena. Había mucho pecado en la iglesia y Pablo en Efeso estaba allá y venían personas para decirle a Pablo que la iglesia de Corinto no estaban bien. Y Pablo escribió esta carta de 1 Corintios para confrontar las situaciones que estaba pasando en esa iglesia. Y como dije, de este capítulo 1 hasta este momento, capítulo 15, y hasta el próximo capítulo, y terminamos a 1 Corintios en capítulo 16, vamos a seguir viendo las luchas que vemos en esta iglesia. El propósito, hermanos, es que nosotros podemos tomar estas cosas que está pasando en la iglesia y ver si es algo que está en mi vida. Y quizás algo que está en nuestra iglesia. Obviamente, hermanos, nosotros no somos una iglesia perfecta. ¿Cuántos dicen amén? No son perfectos porque yo estoy aquí como pastor y yo soy pecador. Ustedes están ahí y son pecadores, que significa que la iglesia no es perfecta. Nosotros vamos a pasar por tiempos difíciles. Gloria sea al Señor que en los últimos 7 años no hemos pasado por nada bien grave en la iglesia, que como muchas iglesias que puede causar división. Ustedes se están comportando muy bien y gracias por eso. Está haciendo mi trabajo muy fácil. Y tengo miedo de que, Señor, quizás viene algo por ahí. No, pero empieza con ustedes. Sí, ustedes están viviendo una vida que agrada a Dios y están leyendo su Biblia, están orando, son fieles, Dios va a bendecir y Dios ha bendecido a nuestra iglesia. Y doy gracias, Señor, por eso. Pero esta iglesia en Corintios, en capítulo 15, ellos otra vez están luchando con otro tema. Y Pablo pasa el capítulo completo hablando sobre la resurrección. Ahora, algo que entendemos es que la iglesia, los cristianos, entendía la resurrección de Cristo. Ellos entendían claramente que Jesús murió en la cruz,
resucitó el tercer día. Eso no fue el problema en la iglesia. ¿Por qué Pablo tenía que pasar estos versículos? Y vemos que capítulo 15 tiene unos 58 versículos hablando sobre la resurrección. Porque la iglesia, los cristianos, no entendía la resurrección de nosotros. Dice, pero ¿cómo nosotros podemos resucitar? Obviamente, hermanos, vamos a tocar no solamente hoy, pero en los próximos semanas y meses, en capítulo 15, esta resurrección. Es interesante que en el principio de este capítulo 15, Pablo empieza con lo importante, la fundación de nosotros en la resurrección, que es Jesucristo resucitó de los muertos. Eso tenemos que estar claro. Es la fundación. Si Jesús no ha resucitado, hermanos, nosotros tampoco vamos a resucitar. Quiero que entiendan, quizás en su vida no es como estos cristianos no entienden la resurrección de nosotros y nosotros vamos a pasar por unos versículos, pero básicamente quiero decir que una vez que nosotros morimos en esta tierra, el Señor sabe el día y la hora que nosotros vamos y Él tiene un gran propósito. Algunos pensamos que es temprano, se lo oye temprano, pero es el tiempo perfecto del Señor. Nosotros vamos al cielo. Los que conocen a Cristo como su único Salvador tienen vida eterna. Es la promesa que nosotros tenemos en la Biblia. Nuestro espíritu en este momento va a los cielos. Su cuerpo se queda aquí en la tierra. Nosotros tenemos un funeral y vemos su cuerpo y por la última vez. Pero un día, la resurrección que nosotros hablamos en este versículo es la resurrección de nuestro cuerpo. Cuando Jesús venga otra vez en el rapto, que nosotros estamos esperando esta próxima profecía, Dios, los que están en el cielo ya, su espíritu se va a juntarse con su cuerpo perfecto. Esa es la resurrección que estamos hablando aquí. Va a bajar o el cuerpo va a juntarse de una manera perfecta y nosotros vamos a tener un cuerpo perfecto. Ahora, los que están aquí en la tierra y Jesús viene y todavía no hemos fallecido, estamos aquí todavía, en el momento que nosotros Jesús viene y llegamos a las nubes, en ese momento de la tierra a las nubes, y Dios dice que es de blinking of an eye, de blink, no sé cómo dice en español, lo tengo ahí por ahí, de blink, vamos a decir, llegamos ahí a un momento, me quiere salir, pero después digo que no, blinking of an eye, ustedes conocen, ¿verdad? Ustedes lo están haciendo ahora, ahí. Ese tan rápido, blink. De ese momento, cuando tú subas a las nubes, Dios va a transformar y darte su cuerpo perfecto. Hay muchos que dicen, pues, pastor, ¿y las gente que fueron cremados o que fallecieron en el mar o que se quemaron una casa? El cuerpo no existe. Los que el cuerpo ya por mucho tiempo ha regresado al polvo, ¿cómo Dios va a resucitar su cuerpo que no está presente? Yo creo que hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender. Dios tiene poder para obviamente levantar o hacer algo que ese cuerpo otra vez resucite y esté perfecto y esté con el Señor para siempre. Pero vamos a tocar algunos de esos detalles para que tú veas que no son mis palabras, que son la palabra de Dios y son lo que nosotros enseñamos. Obviamente la resurrección es algo personal. La resurrección es algo preparado a ellos que le aman a Cristo. Y tú y yo un día vamos a resucitar. Y este capítulo habla sobre la resurrección de Jesús y la resurrección de nosotros. Recuerda, la semana pasada nosotros hablamos de el testimonio de Pablo de la gracia, versículo 9 al versículo 11. Pablo dijo algunas cosas interesantes la semana pasada y disfrutamos sobre esa enseñanza. Pablo dijo que era más pequeño que los apóstoles. Vemos la humildad de Pablo.
Pablo no siendo de los 12 que nosotros recordamos o conocemos los nombres de los 12 apóstoles, aunque Pablo sí fue apóstol y llamado por el Señor, se sintió como no era parte de ese grupo, como si era menos importante que ellos, y él dice que era más pequeño que los apóstoles. Obviamente no había un grado de apóstoles, uno más importante que otro, todos fueron usados del Señor. Pablo también dice que no era digno de ser llamado apóstol. Ese título que tenía, dice que yo no me merezco el título de apóstol. ¿Por qué? Porque recuerda que antes de la salvación de Pablo, Pablo perseguía a los cristianos. Él mataba a los cristianos, le ponían en la cárcel y todo eso se recuerda y dice, mira, yo no soy digno de ser apóstol por lo que yo hice antes de la salvación. Hermanos, nosotros recordamos en nuestra vida antes de ser salvo. Ustedes se recuerdan que antes que una persona vino y te enseñó las escrituras y tú hiciste una decisión para Cristo y recibiste a Cristo como su único salvador. Y muchos en la iglesia han pasado, algunos quizás en drogas, algunos en diferentes pecados y se recuerdan y dicen, wow, yo no me siento digno de ser llamado o ser siervo de Dios por lo que yo hice antes en mi vida. Y hay muchos que todavía se sienten culpables o se sienten mal por la manera que ellos vivían antes. Pero Pablo daba gracia a Dios por la gracia de Dios, igual a nosotros. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es, hermanos, la misma frase que nosotros podemos decir. Amén. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Pablo decía que él trabajaba más que los apóstoles. Vemos la humildad, pero también vemos que Pablo dice, mira, comparado a los otros apóstoles, yo he trabajado más. Y es verdad, ¿cuántos libros escribió Pablo comparado a los otros apóstoles? Pablo estaba en la cárcel, Pablo predicaba, Pablo fundaba iglesias. En ese sentido estaba sirviendo al Señor quizás más que los otros apóstoles. Hermanos, aquí en nuestro pasaje de versículo 12 al versículo 19 queremos ver dos cosas rápidamente. Número uno, vamos a ver la resurrección de Jesús, prueba que hay resurrección. La resurrección de Jesús da prueba que hay resurrección en nuestra vida. Y vemos eso en versículo 12 y versículo 13. Después, en versículo 14 hasta versículo 19, vamos a ver qué pasaría si no había resurrección. ¿Qué pasaría en nuestra vida si Jesús no ha resucitado? Vamos al número 1 en esta mañana. La resurrección de Jesús prueba que hay una resurrección. Vamos a empezar en versículo 12, aquí en nuestro texto, capítulo 15, versículo 12. Dice, pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ahora, esa primera parte del versículo, donde dice, pero si se predica a Cristo, es algo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban predicando de Cristo, que resucitó de los muertos. Sabemos eso por versículo 11. Mira, versículo 11 dice, porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. El mensaje se predicó claramente que Jesús resucitó el tercer día. Y versículo 11 dice que ellos creyeron ese mensaje. Pablo está diciendo, mira, si nosotros predicamos que Cristo resucitó de los muertos, ahora viene la pregunta en versículo 12. ¿Cómo dicen algunos? Está hablando de los cristianos en la iglesia que están diciendo esto y no creen sobre la resurrección. ¿Cómo dice algunos entre vosotros, la iglesia de Corinto, que no hay resurrección de los muertos? Recuerda que ahí en esa porción, esta pregunta está hablando de la resurrección de ellos. Si ellos están predicando Jesús crucificado, Jesús resucitó, ¿cómo nosotros no podemos creer que nosotros también vamos a ser resucitados? Eso que Pablo está diciendo en este versículo. Recuerda que el problema fue que ellos no creían en su resurrección.
Ahora, la conclusión es que los cristianos, ¿verdad? Ellos creyeron que vivimos para siempre. Eso no fue duda. Ellos conocían el Evangelio, fue el versículo 3 y 4 de capítulo 15. Ellos creían que iban a vivir para siempre, pero el problema entre los cristianos de la iglesia fue que no creían en sus cuerpos resucitados. Ellos quizás pensaban que estamos en espíritu por todo tiempo y no podían comprender cuerpo resucitado, cómo eso va a pasar. Interesante que en Hechos capítulo 17, versículo 32, déjame leer esta parte para ti, para que vean lo que está pasando. Dice en Hechos capítulo 17, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, cuando oyeron la predicación de Pablo en cuanto a la resurrección de los muertos, dicen Hechos capítulo 17, versículo 32, unos se burlaban. Ahí claramente sabemos lo que estaba pasando en Corinto, que ellos predicaban de resurrección de los muertos y ellos se reían de Pablo. Dice que burlaban de él. Y dice en versículo 32, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Que eso significa que no fue la primera vez que Pablo predicó de la resurrección de nosotros. Recuerda, hermanos, que la resurrección no es solamente vida después de la muerte. Hermanos, hay muchos que están separando la vida en la tierra y la vida en el cielo, que son dos vidas diferentes. Estamos aquí, después allá. Recuerda que la resurrección no es solamente vida después de la muerte, es la continuación. Los vamos de la tierra y continuamos la vida. No morimos, quizás el cuerpo sí se muere, pero nuestro espíritu sigue viviendo. Es una continuación de la vida después de la muerte en cuerpos glorificados. Estamos hablando de cuando Jesús venga otra vez para nosotros y tenemos nuestro cuerpo glorificados. Algunos empiezan en los cielos, ya pasaron y están en los cielos y en su espíritu después se juntan con sus cuerpos resucitados. Algunos serán transformados en el momento que resucitan. Jesús viene ahora mismo, nosotros estamos vivos, nosotros resucitamos y nuestro cuerpo es transformado. Y aquí es la frase que no salía antes: el abrir y cerrar de los ojos. Blinking. Open and close. Eso fue el tiempo. Es tan rápido, así. Es tan rápido, ¿verdad? Que nosotros cerramos nuestros ojos, el abrir y cerrar, que nosotros vamos a ser transformados y estar con el Señor. Interesante, hermanos, y a veces nosotros olvidamos de este detalle. También la Biblia dice que todos, salvo y incrédulo, van a resucitar. Te lo voy a probar en el libro de Juan. Vamos allá un momento, el libro de Juan, porque no quiero que piense que estoy hablando profecía o falsa doctrina. Quiero que vean este versículo. Juan capítulo 5, versículo 28 y versículo 29. Juan capítulo 5, versículo 28. Y versículo 29 dice aquí: no os maravilléis de esto, ¿verdad? Porque algunos se sorpresan de esta enseñanza, lo que Jesús va a decir. Porque vendrá hora cuando todos, hermanos, esa palabra importante en este versículo, todos, está hablando de cristianos, está hablando de incrédulos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, los que fueron salvos, saldrán a resurrección de vida. Van para el cielo. Mas los que hicieron lo malo
los que no recibieron a Cristo, a la resurrección de condenación. No dice que va a pasar en el mismo tiempo. Obviamente cuando venga el rapto, solamente los cristianos, los que recibieron a Cristo, son los que van a resucitar. Pero va a venir un momento donde todos van a resucitar, y los que conocieron a Cristo van para el cielo, y los que no conocieron a Cristo van para el infierno. Hermanos, aunque Dios nos va a dar un cuerpo perfecto, hay algo que se va a quedar igual. Dice, pastor, ¿cómo se va a quedar igual si Dios me va a dar un cuerpo perfecto? Algo yo creo que no va a cambiar en nosotros cuando recibimos ese cuerpo perfecto, ese cuerpo nuevo. Vamos a ser conocidos por otros. ¿Qué significa? Como tú te ves ahora, ese mismo, quizás yo voy a tener un poquito más pelo. Ojalá, Señor, por favor, dame tanto pelo que no puedo ni peinarlo. Pero mi aparecer va a ser igual. Obviamente la enfermedad se van a ir, vamos a ser perfectos, pero vamos a ser conocidos por otros. Como aparecemos ahora en la tierra, igual en los cielos, los feos se van a quedar feos y los lindos se van a quedar lindos. No, todo va a ser perfecto en el cielo. Como un feo se va a hacer perfecto. Vamos a ver cómo se parece Edwin allá. Pero Jesús, sabemos eso porque Jesús se apareció a los discípulos cuando Él resucitó en su cuerpo glorificado y estaba en la tierra por 40 días. Los apóstoles, los 500 personas que le vieron, todos conocieron que fue Jesús. Y Él estaba en su cuerpo crucificado. Recuerda a Pedro, Jacobo y Juan que conocieron a Moisés y a Elías en la transfiguración. Ellos conocieron quién ellos eran. Eso significa que cuando nosotros recibimos nuestro cuerpo glorificado, gracias a Dios que nosotros vamos a conocer a ellos que están en el cielo ya, que apartados de nosotros en la tierra, que ya están en los cielos y vamos a verlo otra vez en los cielos y va a aparecer igual, quizás en su apariencia, que fueron aquí en la tierra. Y todos tienen personas que quieren ver otra vez y van a tener esa oportunidad en los cielos y conocer a esa persona otra vez. Gloria sea al Señor. Mira versículo 13. En nuestro texto, 1 Corintios 15. Vamos a seguir hablando sobre esta resurrección. Dice Pablo, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Pablo está hablando a esas personas que no creían en la resurrección de los cuerpos. Y él dice, pero si no hay resurrección de los muertos, de ellos, pues tampoco Cristo resucitó. Jesús se quedó muerto. Pablo está tratando de hacer un punto para que ellos entiendan, mira, si nosotros predicamos Cristo resucitó, tenemos que creer que nosotros también vamos a resucitar. Y está diciendo, mira, si nosotros no vamos a resucitar, como tú dices, tampoco Cristo resucitó. Dios prometió, hermanos, a resucitar a nosotros por medio de su resurrección. Quiero que escuchen estos versículos para probarlo y vean en las Escrituras. Dice primeramente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, escuche bien, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad de aquel del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Lucas capítulo 14, versículo 14. Y será bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y creo que hay otros versículos, pero por tiempo esos 4 son suficientes.
para nosotros entender que la Biblia enseña que tú y yo vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado cuando Jesús venga otra vez. Mira versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, obviamente ellos predicaban esto. El tercer día después de su muerte, dice, vana, está vacío, es falso. Entonces nuestra predicación, hermanos, yo ahora mismo predicando la palabra, si Cristo no ha resucitado, vana, falso, vacío, es la predicación que nosotros predicamos. Y dice, vana también es vuestra fe. Salvación, vida eterna, perdón de pecados, no vale nada si Jesús no ha resucitado. Gracias a Dios por su resurrección. Y hermanos, que por su resurrección hoy hay poder en la predicación. Y hay vidas que están cambiadas por el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a Jesús resucitó. Y por su resurrección hay poder. Y aunque no estuvimos ahí en este momento cuando Jesús murió y resucitó para ver su resurrección, sabemos por su palabra, porque tenemos fe en este libro, que Él fue resucitado. Y sin la resurrección, Jesús no puede o no pudo haber vencido la muerte. Sin la resurrección, la buena noticia será una mala noticia. Rápidamente, ¿cuáles serían las consecuencias si Cristo no hubiera resucitado? Escuche bien. Si Cristo no resucitó, ¿para qué predicamos? Si Cristo no resucitó, ¿de qué sirve la fe? Si Cristo no resucitó, somos falsos testigos. Si Cristo no resucitó, seguimos en pecado. Si Cristo no resucitó, los que murieron no tienen esperanza. Si Cristo no resucitó, seríamos lo más indignos. Mira versículo 15. Pablo dice, y somos hallados falsos testigos. Si Cristo no resucitó, Pablo está diciendo que somos falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Significa que los apóstoles fueron mentirosos porque estaban predicando Cristo resucitado, pero si Él no resucitó, toda esta predicación, nosotros somos testigos o mal testigos o falsos testigos de Dios. Y dice Pablo, si en verdad los muertos no resucitan. Hermanos, nosotros tenemos que resucitar porque Jesús resucitó. Ojalá que tú ves el punto que Pablo está tratando de que la iglesia entienda de este sentido de ellos resucitar, y está probando claramente para mí, ojalá para ellos, ojalá para ti esta mañana, que podemos entender que yo como cristiano voy a resucitar, mi cuerpo va a resucitar el momento que Jesús toque las trompetas y venga a las nubes por nosotros, y estaremos con Él para siempre. Mira versículo 16, porque si los muertos no resucitan, otra vez está dando más ejemplos para que ellos entiendan. Y Pablo dice, porque si los muertos no resucitan, otra vez, tampoco Cristo resucitó. Si tú crees en la resurrección de Cristo, tú tienes que creer en la resurrección de los cuerpos transformados, resucitados de nosotros. Pablo
en el resto de este capítulo, va a entrar más en detalle de estos puntos, ¿verdad? Para que si no es suficiente desde versículo 12 a versículo 19 y todavía tiene duda, no te preocupes que hasta versículo 58 Pablo sigue para que nosotros entendemos esta enseñanza. Mira versículo 17, otra vez. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Wow, qué triste pensar, ¿verdad? Si Cristo no ha resucitado, yo todavía estoy en mis pecados. Nuestros pecados no fueron pagos en la cruz de Calvario. Si Jesús no se levantó de los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre él. Si la muerte tiene poder sobre Jesús, Él no es Dios. Si Jesús no es Dios, Él no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados. Si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados, significa que mis pecados no están del todo pagos delante de Dios. Y si mis pecados no están completamente pagados delante de Dios, entonces aún estoy en mis pecados. Si Jesús no fue levantado, Él es incapaz de salvarnos a nosotros. Mira versículo 18. Pablo dice, entonces también los que duermen. La palabra duermen en las Escrituras está hablando de ellos que son muertos, están sepultados. Entonces también los que duermen en Cristo, los que murieron recibiendo a Cristo como su único Salvador, si Dios no ha resucitado, dice, perecieron. O serán muertos para siempre. No hay vida eterna para ellos si Cristo no ha resucitado. Terminamos esta mañana en versículo 19. Y Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o si pensamos que no hay nada más después de la vida en esta tierra, Pablo dice, somos los más dignos de conmiseración o compasión de todos los hombres. Hermanos, si nosotros no tenemos algo más allá, no creemos de algo más allá de esta vida por perseguir, ¿por qué molestarse con los problemas de ser cristiano? ¿Por qué nosotros somos cristianos? ¿Por qué gastar el tiempo de persecución o de tiempo de venir a la iglesia cuando puedo estar en las fiestas y hacer otras cosas? Si Cristo no ha resucitado, si no hay nada después de esta vida y yo muero y me quedo muerto y ahí se termina todo. La predicación es vana, nuestra fe es vana. No hay sentido, no hay nada para vivir. Estamos gastando nuestro tiempo quizás para vivir una vida tranquila, sin problemas y no estar revocado en otras cosas. Pero cuando morimos, si Cristo no ha resucitado, ahí se terminó. Pablo en este momento pensando sobre esto, Pablo pensaba con todo lo que ha soportado por Cristo. Recuerda, él estaba en la cárcel, le prediaron a él, muchas cosas ha pasado en la vida de Pablo. Y Pablo dice, con todo lo que es soportado por Cristo, si no hay una resurrección y una recompensa celestial más allá de esta vida, soy un tonto para ser compadecido. Eso lo escribió un comentario. Y es correcto, todo lo que Pablo ha pasado en su vida, lo hizo por nada.
si Cristo no ha resucitado. Hermanos, sabemos que gloria sea el Señor, que Dios mandó a su único Hijo a esta tierra. Jesús murió en la cruz por nosotros y en el tercer día Cristo resucitó. Lo sabemos porque la palabra de Dios lo dice. Y como eso es correcto y eso es verdad, significa que hay resurrección para nosotros. Cuando Jesús venga otra vez, Dios nos va a dar un cuerpo transformado. Será un cuerpo perfecto. Seremos resucitados nuestro cuerpo. Recuerda, hermanos, no estoy diciendo que no vamos al cielo si morimos ahora hasta que el Señor resucite el cuerpo. No estoy diciendo, nosotros en el momento que morimos estamos en la presencia del Señor en espíritu. Pero cuando Jesús venga en el rapto y venga a buscarnos a nosotros, en ese momento la Biblia dice que los muertos resucitan primero. Y después nosotros que estamos vivos, también resucitamos y tengamos nuestros cuerpos transformados, perfectos para siempre. Hermanos, ojalá que vemos la importancia de que Cristo resucitó, pero no solamente eso, que nosotros como cristianos vamos a resucitar. Recuerda que Pablo tenía que pasar por todo esto, repetirla, ¿verdad? Para que ellos entiendan y vean que nosotros también tenemos ese gran privilegio de ser resucitados porque Jesús resucitó. Gracias, Señor, que la predicación que nosotros predicamos no es en vano. Nosotros testificamos y compartimos la palabra de Dios y no es en vana. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el tercer día de los muertos. Hermano, si tú estás aquí esta mañana y no tienes a Cristo, su cuerpo va a resucitar, pero va a un destino diferente. La persona que no tiene a Cristo, su destino es el infierno. Los que tienen a Cristo, su destino es en el cielo con el Señor para siempre. Igual el infierno es para siempre. Algo que muchas veces es difícil para entender. Pero la razón que creo que los que van en el infierno resucitan porque ellos también necesitan un cuerpo que no se va a derretir por el fuego y pueden seguir viviendo en ese cuerpo para siempre, sufriendo en tormenta para siempre. Tormentos. Es importante, hermanos, que nosotros estamos claros en esa enseñanza, pero no te preocupes. Si todavía tienes duda, tenemos unos cuantos versículos que Pablo todavía explica y nos enseña más en detalle en este capítulo completo, capítulo 15, para nosotros entender. Jesús fue crucificado y nuestros cuerpos también va a ser resucitado. Señor, gracias por este tiempo que podemos ver y estudiar esta porción de Escrituras. Señor, Pablo está haciendo un punto bien claro en cuanto a la resurrección. Está explicando a la iglesia que si Jesús, tú no resucitaste, pues la predicación, nuestra fe es en vana. Está diciendo eso para que ellos entiendan que aún ellos predicaban Jesús resucitado. Y que ellos entiendan que la predicación que ellos mismos están predicando es en vana si no creen en nuestra resurrección también. Pero gracias que tú sí resucitaste de los muertos el tercer día. Y por eso, Señor, nosotros también seremos resucitados, transformados, cuerpos perfectos. Y te doy gracias por eso. Gracias, Señor, por esta enseñanza, que tú nos ayudes a seguir estudiando, seguir viendo en las próximas semanas. Pablo sigue explicando a nosotros el significado de
no solamente la resurrección de Jesús, pero también nuestra resurrección. En el nombre de Jesús. Amén.